Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la mesa número 16 de este encuentro internacional que hemos titulado La prensa y la correspondencia como formatos de la historiografía crítica. Esta mesa está integrada por cuatro participaciones. Eh, Vamos a platicar sobre archivos, sobre prensa, sobre discursos periodísticos y voy a dar la palabra a cada uno de de las presentadoras y presentador, sí, ¿verdad? Porque tengo un presentador, Edgar, este, conforme está en el programa. En principio, le voy a dar la palabra a Mira Elena Romo Morales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenida. Ella nos va a platicar sobre su ponencia titulada Del archivo a la hora impresa, aproximaciones al estudio del diario de Jules Michelet. Jules Michelet. Adelante. Hola. Sí, está apagado. Hay que aprenderlo. Exacto. Hola. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Voy a esperar que salga el título. Bueno, es solo para presentarme un poquito. Soy maestrante en la UNAM, en el programa de Historia. Y soy egresada también de la Facultad de Filosofía y Letras en Historia, en la misma institución. Y también imparto clases en la Nacional Preparatoria. Mis temas de interés versan pues sobre la historiografía, especialmente los vasos comunicantes entre literatura e historia. Y bueno, hoy traigo algunas reflexiones derivadas de mi investigación actual y acotadas al tema de este encuentro, que tiene que ver con géneros y formatos en la historiografía. Si bien mi investigación se concentra en el diario de Gilles Michelet en su última época y específicamente respecto a la temática de subjetividad, pues aquí tocaré otras cuestiones y hablaré del diario en general, no solo de su última época. ¿Puede poner la siguiente, por favor? Empezaré compartiendo lo que me llamó la atención en primera instancia de este escrito, la implicación de que un historiador tenga un diario. Eh, Y es un diario muy extenso. La edición Gallimard, aquí les pongo la portada de la edición con la que trabajo, que no incluye los escritos autobiográficos de juventud, que es otra historia, abarca de 1828 hasta 1873. Bueno, de hecho, hasta el 31 de diciembre de 1873 y muriendo Michelet 2 meses después. Si este género si este género se dilata tanto en el tiempo como en el papel, estos cuatro volúmenes abarcan casi 46 años, superando la extensión cronológica, que no la de redacción, de uno de los diarios más famosos para el siglo XIX francés, que es el de Amiel. Aunque cualquier diario es un testigo de su tiempo, el autor de este en concreto fue un historiador de consolidada fama ya en vida, y no solo en el ámbito historiográfico. Esta fama le permitió a su autor codearse con el escenario intelectual francés. Es así que en las páginas del diario desfilan otros diaristas, como los hermanos Goncourt, escritores tan famosos como Flaubert, Victor Hugo, Georges Sand, y colegas historiadores como Renan. Más que el develamiento de la vida íntima de su autor, creo que con mis primeros acercamientos a este texto yo quería pensar al diario como el detrás de escena de las obras historiográficas, es decir, de historia de la Revolución Francesa, de La Bruja o del Pueblo. Más he encontrado en mi relación con este texto que a la base de la lectura hay preguntas más primordiales, vinculadas precisamente a las características del género diarístico y a su peculiar relación con la edición, a su por lo general publicación desfasada. En primera instancia, como una gran pregunta es si se sostiene la propuesta editorial de la edición con la que trabajo y que aquí les presento, que es la edición Gallimard. ¿Cómo pueden los estudios historiográficos abordar un diario? ¿Es este diario o cualquier diario un texto unificado o priva su carácter fragmentario? También me pregunto sobre qué estrategias de lectura o de análisis necesitamos al enfrentarnos a un escrito de estas características. Son estas las preguntas que me compelen actualmente y que quiero explorar. Hablaré primero sobre la materialidad del original, enseguida sobre la historia de su preservación editorial y preguntaré finalmente por el estatus como género de este escrito. Ok. ¿Dónde es? Ah, sí. Bueno, para abordar la materialidad, este,
Si bien podemos aceptar ampliamente que cualquier texto implica un lector, aunque sea un texto íntimo o secreto, si se quiere, la intención que quisiéramos atribuirle a cualquier texto publicado por su autor queda muy difuminada en un diario. Como no hay constancia de que el autor mismo, Michelet, quisiera ver estas hojas publicadas, la dimensión editorial de estos volúmenes tiene quizás más peso que en el caso de textos aprobados de cierta forma por su autor para ser publicados. Quiero llamar la atención sobre que al acercarnos al diario estamos siguiendo la lectura de sus editores, en este caso de Paul Villanet, quien se convertiría, por cierto, en quizás el más prolífico estudioso de Michelet, y de Claude Dijon. Ambos autores ordenaron, paleografiaron y anotaron el diario, que sería publicado entre 1959 y 1976. Para entender el origen de estos volúmenes, el que les había enseñado en la diapositiva anterior, y la magnitud de la tarea de estos editores, les voy a hablar del original, que está custodiado desde 1912 en la Biblioteca del Instituto de Francia, institución a la que Michelet perteneció, por cierto. Por comunidad le llamamos esto manuscrito, esto que Michelet llamaba su diario, o journal en francés, pero no son unos cahiers o cuadernos como los de Paul Valéry, son un conjunto de hojas de múltiples tamaños guardados en carpetas que están separadas por año. Al inicio de cada carpeta se encuentra una hoja que hace una síntesis de ese año. Básicamente dice en qué libro se trabajó o a dónde se viajó. Esta materialidad específica vuelve difícil pensar este texto como un manuscrito continuo, que fuera interrumpido quizás solo por la enfermedad y la posterior muerte de su autor. El texto al que nos enfrentamos es más bien un pequeño archivo. Veremos qué actitudes de Michelet respecto al diario parecen apoyar esta acotación. Em, Estas no son imágenes del diario tal cual, porque no tengo permiso de reproducirlas, pero son imágenes de otros papeles de Michelet en épocas contemporáneas a la redacción de su diario. Entonces, bueno, podemos apreciar algunos de las características que voy a mencionar, como las borraduras. El original está lleno de tachaduras, muchas de las cuales, no obstante, lograron ser leídas por los editores, y hay una presencia habitual y desconcertante de cortes limpios de la hoja, o sea, con tijera. Adelanto que la edición Gallimard señala estas frases tachadas, pero descifradas entre corchetes y los cortes con puntos suspensivos. Entre tijerazos y borrones, el lector puede darse idea de las temáticas censuradas. Suelen aludir, por ejemplo, a temáticas sexuales o corporales. Por corporales me refiero al registro del estado de salud propio o de Athénaïs Michelet, esposa del historiador. Cabe destacar que algunas censuras parecen provenir del mismo momento de la escritura. Podemos atribuir algunas abreviaturas o puntos suspensivos simplemente a la forma personal de escribir o a la rapidez del acto, pero cuando encontramos acortamientos de frases potencialmente controversiales como fille publique o chica pública, pues uno piensa en el voluntario velamiento que todos hacemos de algunas partes de nuestra psique. La inercia de la lectura puede hacernos ignorar estas marcas tipográficas tan importantes, pero los editores decidieron en su labor anecdótica incluirlas. En cambio, la materialidad del original ofrece otro aspecto destacable que no tiene un equivalente en el impreso. Son marcas que evidencian la relectura de las hojas. Son subrayados o notas aclaratorias al margen, resumiendo qué se encuentra en cierta hoja, por ejemplo, a menudo en tinta de otro color. Estas son marcas valiosísimas para pensar la relación del autor con su propio texto. Si precisamente Michelet, em, ay, perdón. Mm, 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 Ay, perdón, ¿eh? Sí, precisamente Michelet no parece haber dado un indicio de querer publicar estas hojas que eran su diario en vida o incluso tras su muerte, porque conservó estas hojas, las ordenó, las releyó y las anotó. ¿Por qué digo que hay que pensar esto como un archivo? La existencia de este diario en hojas y no en cuadernos requirió de Michelet cierto mantenimiento que me parece difícil de considerar como exactamente igual al que requiere una serie de cuadernos. Además de releerse, lo que queda claro por las marcas que acabo de mencionar y por explícitas menciones de revisar las entradas del diario de cierta época importante, la lectura del diario mismo también nos dice que Michelet, a lo largo de los años, reordenaba, depuraba y establecía una especie de catalogación, así fuera tan simple como la cronología de este texto. Hay vacíos y también hay constancias textuales de que el diarista eliminó varios años después los eventos de ciertos periodos.
Bueno, tras abordar esto, pasaré ahora a la historia de la preservación de este diario, su edición, digamos, su vida pública. Cuando estaba entrado en sus sesentas, Michelet comienza a expresar la preocupación por lo que pasará con sus papeles, lo que incluye el diario, tras su muerte. Entonces, bueno, en primer lugar, él está asumiendo que sus papeles le van a sobrevivir. ¿Atribuiremos esto a la conciencia de un historiador o a la de un autor ya famoso en vida? De cualquier forma, este diarista estableció que solo su viuda podría tener la capacidad de manejarlos, habiendo estado íntimamente ligada al trabajo de su esposo. La decisión no fue obvia. Descarta a Alfred Dumesnil, yerno de Michelet, que por muchos años parece haber sido considerado por el historiador como su especie de sucesor intelectual y que también estaba profundamente familiarizado con su trabajo, pues entre otras actividades intelectuales fue el corrector de numerosos libros de Michelet. Y en efecto, esta disposición que Michelet dejara en su testamento fue contestada jurídicamente por su yerno, aunque Athénaïs Michelet ganó el caso. Si bien en vida Michelet había leído o enseñado partes de su diario a su esposa, la vida pública del diario va a empezar tras su muerte. Athénaïs es la primera editora, pero no fue una editora académica. Va a publicar primero textos de juventud, pero son textos muy maniobrados. ¿Qué quiero decir con esto? Que fueron editados para presentar, o sea, a partir de los manuscritos que dejara Michelet, fueron editados para presentar un texto más coherente, una narración más redonda, resaltar una temprana vocación intelectual y minimizar algunas temáticas menos favorables a la figura del gran historiador francés. Entonces tiene tintes hagiográficos. Athénaïs publicó también libros hábilmente compuestos a partir de fragmentos del diario, notoriamente de entradas relacionadas con viajes, que son muy interesantes, o borradores de diversos temas. Estas versiones atenaíanas de Michelet, duramente denostados por autores posteriores como Roland Barthes o Paul Villayené, ya han salido de circulación, pero mediaron la lectura del historiador por algunas décadas y constituyen un caso muy interesante de edición a fines del siglo XIX, donde no hay una frontera aún tan sólida entre lo que es una edición crítica y otros tipos de ediciones. Em, Después de la muerte de Athénaïs Michelet, los papeles pasan al resguardo de Gabriel Monod, un historiador concentrado en la historiografía, por cierto, que publicará en vida varios estudios sobre Michelet y en sus estudios, por ejemplo, sobre la vida de Michelet o sobre algunas obras en concreto, él va a citar fragmentos del diario. Entonces, esa fue otra de las vías por las que se dio a conocer algunos aspectos del diario, estando todavía muy lejos de la publicación integral. Pero bueno, entonces ya circulaban algunos fragmentos del diario, aunque repartidos. El gran trabajo de edición del diario va a empezar a verse reflejado en 1959 con la publicación de la edición Gallimard. Esta es una edición crítica. Los conductores de ese esfuerzo son los autores que les pongo aquí. Como ya les dije, la edición consta de 4 tomos. Se tuvieron que tomar muchas decisiones respecto a la corrección ortográfica, separar en párrafos bloques continuos de texto, el mismo ordenamiento de las hojas que no siempre estaban datadas, pues ahora sí que confiamos en que ellos las ordenaron adecuadamente. Y también es una edición comentada, pues tiene muchísimas notas, no sé si se menciona un libro, un autor, una personalidad, pues nos dan santo y seña de todos estos referentes. Sin embargo, también establecieron ellos varias decisiones, por ejemplo, sobre dónde empezar. Esta edición del diario no incluye los escritos autobiográficos de juventud, sino que inicia en 1928, que es un momento en el que ya se reconoce que Michelet ya es un historiador. O sea, y en los escritos de juventud, pues todavía, pues era un estudiante que, digamos, bueno, en retrospectiva, pues podemos decir que no había encontrado aún su carrera. La siguiente instancia de la vida pública del diario es la publicación de una antología, también en Gallimard, que está basado en el texto anterior, pero que presenta un estudio muy interesante. Ese estudio es de Perrine Simon Naum, que tiene algunas interpretaciones sobre el diario distintas a la de sus antecesores. Entonces, bueno, esta acaba siendo importante por el estudio de esta autora, si bien pues es una selección de la edición en 4 tomos. Y bueno, para ir concluyendo, cuáles son estas preguntas que yo me hago respecto a la lectura de este texto? En primer lugar, me pregunto por el estatus del diario como género, que no, que es un género, el diario, que
ha sido muy caro algunos aspectos de los estudios históricos. Entonces yo leo el diario y pienso, es que para la gente de historia de las emociones, de la sexualidad, del cuerpo, incluso de la comida, de la lectura, pues es una fuente riquísima, a mí me parece, en esos sentidos. Pero bueno, claro está la pregunta, para la historiografía o incluso para la teoría de la historia, ¿qué es este diario? En primer lugar, pues sí, es una fuente hacia la vida de Michelet, pero ese no es el aspecto que más me interesa. A mí me interesa aquí qué actitudes asume Michelet como historiador. El diario en gran medida sí habla de su vida personal, pero en gran medida es una bitácora de trabajo. Entonces aquí podemos ver cómo Michelet no solo lleva su trabajo del día a día, sino cómo lo comenta, o sea, cómo aprecia él que va avanzando o las virtudes que él quisiera reflejar en su escritura historiográfica. Yo creo que aquí se abre incluso una dimensión del diario como una fuente rica para la teoría de la historia, para concebir las prácticas de los historiadores, siguiendo la línea de Hermann Pohl, quien apelara a estudiar no solo las obras historiográficas, o sea, no solo los textos historiográficos como una unidad, sino tratar de estudiar las prácticas de los historiadores. Pues es esto una vía para explorar las prácticas de pues, un historiador que, por cierto, es bastante famoso. Em, la lectura del diario plantea un reto. O sea, para mí el reto principal es si pensamos esto como una unidad o como algo fragmentario. La unidad, por supuesto, estaría dada por el autor, porque pues es una persona quien lo escribe, pero justo como el diario solo se acaba con la muerte, no hay un corte ordenado por el autor. Hay cierta edición en el diario, pero es una edición mucho menos intensa que la que involucra un libro publicado. O sea, la edición hay ligeras instancias de reescritura, pero la edición pasa casi solamente por eliminar. O sea, lo que puedes editar en un diario es lo que puedes eliminar, no otra cosa. Entonces, em, nos podríamos ir hacia la línea de que es un texto fragmentado. Este, yo creo que como lo podemos resolver, no como una resolución definitiva, sino para tener elementos de trabajo, pues es centrarse justamente no en las temáticas que el diario dé, sino en lo que evidencia de las prácticas mismas. Entonces aquí la primera práctica que está evidenciada no es la práctica del oficio de la historia. La práctica que está evidenciada aquí es la práctica de la misma escritura, o sea, la disciplina que involucra mantener por 40 años un diario. O sea, pues es algo, bueno, es algo muy bárbaro y que es muy interesante pensar qué relación tiene Michelet con la escritura, no solo historiográfica, sino en general. O sea, que sintió la necesidad de tener este diario y de conservarlo y ordenarlo y cuidarlo. Y bueno, a veces hacer cortes. Em, y del lado de la fragmentariedad, parecen haber ciertas épocas en el diario, pero esto como yo creo que va dependiendo de la mirada que tenga cada cual. O sea, si tu mirada va a ser, si vas a tener como referente las obras historiográficas, podrías establecer un corte ahí. Si tienes en mente la vida personal de Michelet, hacia la última etapa, que es en la que yo me estoy concentrando en mi estudio, Michelet es curioso que da una especie de ensimismamiento. Entonces empieza como que incluso a alejarse de algunas relaciones tanto amistosas como intelectuales que tuvo por décadas. Y esto se refleja en un cambio de temáticas en el diario. O sea, el diario empieza a hablar profundamente de algunas cosas que igual y antes no estaban tan concentradas. Entonces, yo creo que considerar esto como una unidad, una fragmentariedad, pues va a depender del enfoque de cada quien. Y bueno, solo para explicarles esta imagen es es una hoja que Michel escribe en 1829. Es un listado de lecturas. Cuando era joven llevaba un listado de qué leía cada año. Entonces ahí viene, no sé, Tácito o lo que sea. Y la nota que está ahí pegada, o sea, ese papelito fue ahí pegado. Y si se fijan, la letra ya es diferente porque ya pasaron varias décadas. Y ahí Michelet en la notita está, o sea, como que volvió a ver esa hoja que la había guardado y dijo, dejé de anotar mis lecturas, que estuve anotando varios años la lista de mis lecturas, pero dejé de anotarlas en 1929 porque bueno, en otras palabras, porque el trabajo de historiador pues ya me exigió una relación muy diferente con la lectura, ¿no? O sea, ya, sí. Entonces, bueno, es una prueba de que se releía, ¿no? Bueno, entonces con esto terminaré para no robarle más tiempo a mis compañeros de mesa.
Muchas gracias por su atención y pues quedo atenta a sus comentarios en un momento. Muchas gracias, Amira. Justo en el tiempo, muchísimas gracias. Habrá tiempo para los comentarios y la discusión. Ahora vamos a dar paso a nuestra segunda presentación. Está a cargo de Cecilia Colón Hernández, colega del Departamento de Humanidades, profesora investigadora del Departamento de Humanidades desde hace ya muchos años. Y destacada egresada también del posgrado en historiografía. Cecilia es doctora en historiografía y la ponencia que nos va a presentar el día de hoy, autora de muchas publicaciones, libros publicados por la Universidad Autónoma Metropolitana y hay uno que está a punto de salir por allí, ¿verdad? Ahorita nos dirás el que tenemos acá, ¿no? El que le falta el tírese. Ya lo tiraron Ah, ¿ya lo ya tiraron? lo tiraron. Ya lo tiraron, bueno. Entonces, nos va a presentar esta tarde una ponencia que tiene como título Elementos del discurso periodístico femenino. Entonces, Ceci porque es mi amiga, así le digo yo. Cecilia Colón, Ceci Colón. Buenas tardes, pues muchas gracias por estar aquí a estas horas de la vida en la que uno está pensando en comer, pero bueno, ya comieron, entonces ya no se me vayan a dormir, por favor. Efectivamente, el libro al que se refería Pepe es un libro que se llama Discursos, Sueños y Quimeras y que son artículos que escribí junto con mis alumnos de la maestría de literatura fantástica, que es otra de mis líneas de investigación, literatura fantástica y obviamente vampiros, que son mi obsesión, además obviamente de la historiografía. Bueno, en la actualidad ha habido una exposición permanente sobre lo que las mujeres dicen dentro de ámbitos como el periodístico, político, económico y social. Dentro de los medios de comunicación, tanto impresos como cibernéticos, ellas exponen sus puntos de vista sobre todo el acontecer diario de México como del mundo. Y en este momento, las generaciones más jóvenes tienen a su alcance tanta información que podrían pensar que siempre ha sido así, lo cual no es cierto. Es en este momento histórico cuando vemos y hasta podemos festejar la apertura de todos estos medios para escuchar y leer lo que las mujeres tienen que decir. Pero para valorar esto que estamos viviendo ahora, es necesario conocer el pasado y tenerlo presente. Desde hace años he hecho investigación hemerográfica siguiendo la trayectoria periodística de Consuelo Colón, mi tía paterna. Para mi doctorado, investigué lo que escribió en el Universal Gráfico durante la década de 1940, pero en los últimos meses he leído el periódico El Nacional porque también allí colaboró de 1935 a 1937. Y descubrí a otras periodistas que escribieron dando sus puntos de vista sobre educación, política y otros temas de interés variopinto, y eso es lo que quiero compartirles en esta ponencia. Una de las cosas que más agradezco de haber hecho mi doctorado en historiografía en Mihuamas, Capozalco, es que aprendí a tomar conciencia de lo que implica un cambio histórico. Es importante saber que si analizamos una época pasada con nuestros ojos del siglo XXI, no la vamos a entender. Tenemos que irnos a ese momento histórico que queremos y entenderlo, porque aunque haya cosas con las que no estamos de acuerdo, las necesitamos saber para comprender lo que pasó y por qué. Cuando veo un pico de sucesos en la historia, hagan de cuenta como estos exámenes que hacen del corazón, donde están los picos, nada más que en lugar de pensar que nos está dando un infarto, es que algo pasó en la historia. Entonces, cuando vemos esos picos, yo reviso y me hago una pregunta. ¿Qué pasó en ese momento histórico que inició un cambio social, político, intelectual o de cualquier índole que marcó la transformación de algo? Estos cambios no se dan de la noche a la mañana, ni tampoco suceden porque sí. Acuérdense que las casualidades no existen. Cuando se analizan, generalmente obedecen a una razón específica, a un cambio dentro de la sociedad que abre una puerta y empieza a surgir algo diferente. Durante muchos años, desde el siglo XIX hasta ya bien entrado el XX, se pensó que las mujeres no tenían mucho interés en escribir sobre política o sobre problemas sociales. Mucha gente pensó que ellas, por estar en sus hogares y dedicadas a su familia,
No se daban cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Se pensaba que solo eran capaces de escribir sobre el amor, la maternidad y los niños. Es decir, los sentimientos que siempre han tenido cercanía con su naturaleza, esa naturaleza que nos ha dividido tajantemente de los hombres y que nos lleva al cuidado de los demás. Este fue uno de los motivos por los que siempre se buscó relegarlas, pues lo suyo era la familia y el hogar. Pero como dice Liliana Pedrosa en su libro Historia secreta del cuento mexicano, cito, a inicios del siglo XX, el número reducido de mujeres que sabía escribir, si escribieron, en mayor parte, fue dentro del ámbito privado o publicaron al amparo del anonimato bajo un seudónimo masculino, uno inventado o usando el nombre del esposo, porque escribir y opinar era un asunto de hombres. Termina la cita. Efectivamente, por muchos años a las mujeres se les dijo constantemente que la escritura, el pensamiento y la reflexión eran cosa de hombres, y ellas lo creyeron. Esto hizo que se les cerrara el paso al conocimiento y se les obligaba, porque así lo dictaba su naturaleza, al matrimonio, ya sea físico o religioso. Es decir, su papel era ser la esposa de algún señor o de Cristo, esposa o monja. Sor Juana se negó a lo primero y aceptó lo segundo. Cristo no era un esposo tan demandante y por supuesto no tendría que hacerse cargo de los hijos ni tendría que lavarle la ropa. Sin embargo, ella sembró la semilla del conocimiento que tendría frutos varios siglos después. Ya a fines del siglo XIX surgieron algunos periódicos hechos por mujeres para mujeres. El primero fue La Siempre Viva, a cargo de Rita Cetina en Yucatán. Las Violetas de la Náhuac con Laureana Wright y Mateana Murguía al frente, aquí en la Ciudad de México. Laureana Wright ponía el dedo en la llaga al hacer largas reflexiones sobre el comportamiento social femenino y ponía en tela de juicio el que no se les diera a las mujeres acceso libre al conocimiento como a los varones. Posteriormente, Dolores Correa, Hermila Galindo y otras más hicieron lo propio. Y el resultado fue que a fines del siglo XIX tuvimos a Matilde Montoya haciendo su examen para obtener el título de médica y a María Asunción Sandoval haciendo lo mismo para obtener su título de abogada. A partir de ahí, poco a poco la universidad tuvo más alumnas. Esto corresponde a un comportamiento social al que siempre se les ha asociado a las mujeres con la idea fija de que ellas solo podían vivir en espacios cerrados, es decir, el hogar. Y dentro de este, lo que mora en él, la familia, los hijos, un ambiente más cálido, más seguro y menos peligroso que lo que hay en la calle. Razón por la que los varones salen a trabajar, lo que nos lleva a suponer que es como una simulación del comportamiento guerrero. Pensamos y decimos, ellos luchan por la vida, como si de una guerra diaria se tratase. De aquí que las mujeres tuvieran como tarea primordial recibir a sus esposos como si fuesen guerreros que vuelven victoriosos al ganar la batalla diaria para llevar el pan al hogar. Al revisar los periódicos, el Nacional de los años 30 y el Universal Gráfico de los años 40, encontré que había un discurso periodístico hecho por muchas mujeres, lo que demuestra que no todo lo que escribían era alrededor de los sentimientos. También les interesaba la política, los problemas que aquejaban al país en esos años y expresaban su opinión sobre eso. Voy a dar algunos ejemplos de ese discurso y a proponer una reflexión a partir de mi lectura sobre el asunto. En 1936, el periódico El Nacional inauguraba una página femenina, cuya directora era la escritora Carmen Báez, y el nombre completo de la sección era Página Femenina para la empleada, la obrera y el ama de casa modesta. Llama la atención el sesgo político y social del título. ¿Qué había en esa sección? Lo que ya sabemos. Recetas de cocina, modas, consejos para el hogar, los niños, etc. Sin embargo, al hacer la revisión de esa página del diario, lo interesante es que había algunos artículos que hablaban de la perspectiva política femenina. Les voy a compartir un fragmento del mensaje inaugural de la sección que viene en el periódico y cito. Las mujeres que luchan por conquistar sus derechos dentro del medio social tendrán en nuestra página un lugar preferente.
la página femenina del Nacional, será el vocero del feminismo mexicano que inicia su acción bajo nobles programas. Termina la cita. Esta es una parte nada más. El Nacional era un periódico de izquierda y a favor del gobierno de Lázaro Cárdenas, por lo que en esa década de los 30 era importante crear una conciencia política. De ahí el sesgo dentro del mensaje de inicio de esta sección. Para muestra podemos revisar un fragmento del artículo de Paula Alegría titulado El papel social de la mujer del 13 de noviembre de 1936. Cito: con el fin de que las ideas que se expresan acerca de cómo debe educarse a la mujer tengan un fundamento real y un valor efectivo, es necesario que vayan precedidas de la enumeración de las obligaciones y deberes que la mujer tiene contraídos con la sociedad. La mujer ha entrado en los acontecimientos sociales de improviso, pero obedeciendo una ley natural. No cabe duda que en el papel social de la mujer ocupa un lugar muy predominantemente sus funciones dentro del seno de la familia. La actuación de ellas en el hogar ha sido y será siempre tema de inspiración inagotable y fuente de nobles sentimientos. Tomando lo anterior como básico, no puede admitirse lo que piensan aquellos que piden para la mujer una educación exclusivamente doméstica, pues aún dentro del hogar tiene que realizar trabajos que requieren cierto cultivo de la inteligencia y que, en algunas ocasiones, son muy semejantes a los llevados a cabo por los hombres en la lucha por la vida. La labor de la mujer en el hogar es oscura y callada como la del minero. Pero no obstante ese aspecto de humildad, la actuación femenina es de una trascendencia y de un valor incomparables, porque repercute hondamente en las instituciones sociales. Termina la cita. El texto es bastante más largo y muestra una extensa reflexión sobre las tareas femeninas dentro de la sociedad que no deben limitarse a lo doméstico. Deben incluir también a lo educativo y lo político, pues las mujeres son capaces de entender y opinar sobre todo. Consuelo Colón, en su artículo Cartas a las Mujeres de México, dice lo siguiente. Cito: afortunadamente, la educación y la cultura hacen de nuestras mujeres dignas compañeras de los hombres que gobiernan los estados, que cultivan las ciencias, que dan esplendor a las naciones. Los países donde las mujeres son adictas a las leyes morales se cultivan, se emplean en cosas útiles y son diestras en el manejo de la economía. Son países llamados a muy altos destinos. Nunca olvidaremos la sentencia que dice: la prosperidad social y la felicidad individual y colectiva de la raza humana estriban en la educación femenina. Termino la cita. El artículo lo publicó en el Nacional el 13 de junio de 1936. Contaba con 32 años de edad y ya su mentalidad era más revolucionaria, en el sentido de darle una educación más académica a las mujeres, pues eso las ayudaría a hacer mejor lo que sea, aun si deciden dedicarse solo al hogar y a los hijos. Por otro lado, en el Universal Gráfico, en la sección editorial de 1949, Indiana Nájera escribió un artículo titulado ¿Ha respondido el pueblo a la campaña de alfabetización? Cito: desde que empezó nuestro gobierno, la campaña de alfabetización se hizo al mismo tiempo una propaganda y una publicidad escandalosa y contagiosa en que se instaba o a enseñar o a aprender. Ambas cosas difíciles y quizá más todavía la primera. Podemos preguntar, ¿ha respondido el pueblo a la campaña de alfabetización? O en otras palabras, ¿ha aprendido el pueblo a estudiar? A mí me parece que no, porque la campaña no debe limitarse al mero hecho de leer o escribir, sino que su verdadero sentimiento está en hacer germinar en la mente de todo hombre, aun de aquel que sea más primitivo o más rudo, la semilla de la inquietud mental y de la curiosidad inquisitiva. El anhelo de saber, porque el hombre es una prolongación del niño, y este no tiene empacho en preguntarlo todo. Pero cuando el niño se convierte en hombre, ya no pregunta. A veces investiga por sí mismo, pero esto es en limitadas ocasiones. Mas la mayoría de las veces ya se avergüenza de preguntar y prefiere seguir ignorante. Antes que aprender a leer, hay que aprender a pensar, a meditar y a analizar. El que lee ya ha dado un paso seguro hacia una cima de sabiduría. El que escribe ha dado 2 o 3. El que estudia, 5 o 6, pero el que medita y piensa, ese ya tiene en sus manos el ABC de la dicha estable que nadie podrá quitarnos nunca. Termina la cita. ¿Qué es lo que tienen en común estas 3 mujeres, todas desconocidas, para escribir en los periódicos?
Varias cosas. Las tres fueron periodistas, las tres escribieron. Consuelo Colón y Paula Alegría fueron profesoras y las tres se preocuparon por la educación en términos generales y por la educación femenina de manera particular, porque las tres estaban seguras de que una mujer que adquiere conocimiento es mucho mejor en todos los sentidos que una que permanece en la ignorancia. Las tres habían estudiado, tenían una carrera y eso hacía que su pensamiento fuera crítico y reflexivo. Esto también lo había dicho Lauriana Wright en su texto La emancipación de la mujer por medio del estudio de 1981 y también lo dijo Laura Méndez de Cuenca en su ensayo El decantado feminismo de 1907. Sin embargo, a pesar de los años y de los gobiernos, el problema educativo siguió y sigue. Hoy más que nunca siendo un tema muy importante en la sociedad. Las tres mujeres ya mencionadas colaboraron en diferentes periódicos a lo largo de su vida y ahí expresaron sus pensamientos, reflexiones y formas de ver la vida. Y no hablaban solo de la familia, el amor y los niños. Estaban muy conscientes de los problemas que aquejaban a este país y sabían que con la participación femenina, con un trabajo en equipo de hombres y mujeres, sería más fácil encontrar las soluciones necesarias para este país. Lo anterior deja muy en claro que escribir y pensar no era una característica masculina. También la compartían y la siguen compartiendo todas las mujeres. Desgraciadamente, en esas décadas, no todas se animaban a dar sus puntos de vista ni a exponer sus opiniones. El deber ser femenino las obligaba a permanecer calladas y aceptar la decisión tomada por los caballeros. Ellas debían obedecer y callar. Muchas gracias. Gracias a Cecilia Colón. Te sobró un minuto, pero ahí lo recuperaremos en las preguntas. Este, bueno, pues gracias por esta presentación y tenemos en línea a Edgar Daniel. ¿Sí está en línea? ¿Dónde anda? Disculpe. Disculpe, Edgar. No lo alcanzaba a ver desde aquí. Bueno, a Edgar Daniel Yáñez Jiménez, él es del Colegio de Jalisco. Él nos va a presentar una ponencia que tiene como título El devocionario histórico como forma de hacer historia en la Nueva España. Eh, Bienvenido a este encuentro internacional y tiene la palabra. Edgar, cuando le queden 2 minutos, lo va a tener que interrumpir de viva voz, ¿vale? Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación y bueno, agradecer el espacio para compartir los avances de investigación. Y bien, mi trabajo, como ya bien se dijo, lo titulé de esta manera, el devocionario histórico como una forma de hacer historia en la Nueva España. Bueno, empecé a compartir pantalla, espero que ya se esté viendo. Bien, un poco el contexto de esta investigación es avances de mi tesis doctoral que estoy haciendo en el Colegio de Jalisco y que se centra específicamente en la colección de devocionarios que se encuentra en el fondo reservado de la Biblioteca Mates del propio Colegio de Jalisco. Y bueno, el estudio que estoy haciendo es entender al devocionario novohispano o virreinal como un género tipográfico que, bueno, se fue estableciendo sobre todo en su aspecto material de la imprenta, pero también en sus contenidos para un público de un público mayor, ¿no? Se publicaron tirajes muy extensos y para que llegaran a un público más amplio. Sin embargo, a pesar de que se publicaron muchos, también es muy difícil su conservación porque pues eran libritos de mano y que se utilizaban a diario o esa era la finalidad de estos. Que se conserven, ese es un mérito, ¿no? Y en este caso del Colegio Jalisco, pues tiene esta colección de devocionarios. Y por otro lado, también al analizar estos devocionarios al revisarlos físicamente en su materialidad, pero también en sus contenidos, algunos devocionarios que iba encontrando se me dificultaba eh, ceñirlos a un concepto de como tal de devocionario, porque pues ha empezado a aparecer historia, sobre todo ahorita como lo voy a presentar. Entonces fue gracias a un texto, un devocionario
de este clérigo zacatecano, José Mariano Esteban de Besanilla, Mier y Campa, que él escribe en su prólogo, en su introducción, que bueno, él toma la pluma para escribir este devocionario histórico porque él así lo caracteriza, ¿no? Porque va a utilizar la historia para la elaboración de este devocionario. Y entonces creo que a partir de ello es como me inspiro también para poder definir esta variante. Y la pregunta principal con la que hago esta investigación es si los devocionarios históricos pueden ser considerados parte de la historiografía escrita en el virreinato. Y a manera de hipótesis planteo que ante una conjunción de géneros literario y por otro lado tipográfico, existieron obras que compaginaron la devoción y el quehacer histórico. El objetivo es explicar las características de esta conjunción de géneros, una hibridación que devino en una variante. Otra forma de preguntar es de qué manera se vinculan para el periodo del virreinato los géneros devocional e histórico. Bien, para esta presentación la he dividido en tres partes. Hablaré un poco de la historia religiosa o la historiografía novohispana de corte religioso. En segundo, que será más extenso, trataré de definir lo que es el devocionario histórico y sus modelos en cómo los encontré yo en los ejemplares de la colección Mates. Y en tercera, también breve, pero sustanciosa sobre la legitimación histórica dentro de estos discursos históricos de estos devocionarios o de esta variante del devocionario. Por lo tanto, analizo la dimensión temporal de los devocionarios, no solo inscritos en un periodo de estudio, sino su concepción de la historia y que en tanto que género tipográfico, esta variante tuvo, entre otras finalidades, la de la promoción histórica de los santuarios locales y regionales, porque va a ser en el caso de este tipo de devocionarios donde aparezca esta conjunción, ¿no? Cuando son devocionarios de una imagen local, sobre todo, o de un culto local. Cuando se trata de santos más universales, ahí comúnmente no se encuentra ese tipo de conjunciones o hibridaciones. Bien, sobre la historiografía novohispana. En la época novohispana existieron dos tipos de historiadores, aquellos que se dedicaban a temas seculares y los que se dedicaban a temas religiosos. Bueno, no significa que los que se dedicaban a temas seculares no tocaran temas religiosos, sin embargo, más bien el grueso de su trabajo histórico pues será hablar de temas no religiosos, ¿no? Como podrían ser las crónicas militares o de corte indígena y otro tipo de textos históricos, ¿no? Y en cuanto a los temas religiosos, los géneros más cultivados en el periodo virreinal en este ámbito fueron las crónicas, la geografía y la literatura hierofánica. Las tres, desde luego, que tienen o fueron consolidadas en el medievo y que, bueno, llega esta influencia a la Nueva España. Y las crónicas, sobre todo, fueron escritas por las órdenes religiosas, quienes, bueno, trataban de legitimar su obra evangelizadora. También van cambiando la forma en cómo se escriben desde el siglo XVI hasta el XVIII y sobre todo en el XVII se centran más sobre todo en la fuerza criolla de estas comunidades religiosas y hacia el siglo XVIII van narrando su confrontación con las reformas borbónicas, sobre todo la de secularización de sus doctrinas. Y por otro lado, la literatura agiográfica, como bien señalan los estudiosos, es que, bueno, sí se practicaba desde el siglo XVI, aunque es en el siglo XVII donde tiene su mayor esplendor, pero para el siglo XVIII van a ser los jesuitas quienes van a, de algún modo, establecer un formato, porque bueno, se podía presentar en distintos géneros, que podría ser como un sermón, podría ser una instrucción, inclusive en los menologios que se incluían en algunas crónicas, pero los jesuitas, al menos hasta antes de su expulsión, lo que dejaron más formalmente fueron las cartas edificantes, que es como un modelo clásico virreinal de este tipo de historiografía, que es la geografía. Y en tercera, la literatura hierofánica, que es la que defiende y expone Antonio Rubial sobre estos textos sobre la historia de imágenes y cultos, ¿no? Que son textos amplios que intentan estudiar el origen de estos santuarios, de estas imágenes de culto, y sobre todo que, bueno, se estructuran en una descripción triple, ¿no? Donde hablan primero del origen del culto, de estos hechos prodigiosos, en segunda, hacer una descripción del objeto milagroso, que, bueno, podría ser una pintura, una escultura o una aparición, y finalmente, bueno, le dedicaban un apartado a los exemplas, es decir, a los milagros como ejemplos, ¿no? De acercarse a estas imágenes y inclusive también algunos contraejemplos, es decir, quienes no creían o quienes no se acercaban a estos cultos, qué es lo que les podía pasar, ¿no? Y en general, digamos que esta era la forma de hacer historia religiosa dentro del periodo novohispano.
y que bueno, las crónicas también hay que decir que aunque tenía autores o tienen autores y muchas de ellas llegaron a las prensas, muchas no llegaron, se conservaron inéditas, algunas inclusive se encuentran perdidas porque pues eran textos muy amplios y era muy caro su publicación. Y por otro lado, aunque sí tienen a sus autores, se consideran de autoría comunitaria porque se fundamentaban sobre todo en los predecesores cronistas, ¿no? Que dejaban textos inéditos. Y además son textos que nunca terminan porque siempre empiezan, pero como es una comunidad viva, entonces las crónicas se van renovando y por eso es que encontramos crónicas en distintos siglos. Y por otro lado, la geografía, a diferencia de las crónicas, son textos más bien que sí inician y terminan, porque hablan de un personaje en específico, sobre todo como un modelo de santidad. Y finalmente, la literatura hierofánica, que es de los cultos, aunque sí tiene un inicio y un final, sobre todo se podían ir ampliando con los exemplas o los milagros. Estas tres formas, aunque tienen diferencias notables, tuvieron algo en común: la exaltación de la tierra y de la gente americanas, que se consolidará fuertemente en la segunda mitad del siglo XVIII frente a las críticas europeas, en lo que Jorge Cañizares denominó como epistemología patriótica o también epistemología criolla. Bien, entrando en materia, el devocionario histórico, pues va a ser este devocionario, este impreso pequeño que contiene o mezcla el género histórico, ¿no? Para la época, este género literario, con las devociones y prácticas piadosas. Y el devocionario histórico que yo analizo, para el caso de la colección Mates, yo descubrí tres modelos en cómo se fueron presentando. El primero es cuando el devocionario contiene previamente la historia del culto y separadamente, bueno, enseguida, pero sí se ve la separación, el devocionario o las obras de piedad, de las prácticas de piedad. Ese sería el primer modelo. El segundo es aquel que dentro de las oraciones aparecen fragmentos históricos de la devoción a manera de meditaciones o reflexiones. Y el tercer modelo es el que integra ambas formas, que es decir, contiene de manera separada al inicio un texto histórico, pero que inclusive dentro de sus oraciones también va narrando la continuación de esto, sobre todo a manera de milagros. Y bueno, en este apartado también hablaré un poco sobre la autorreflexión de algunos autores, porque al ser textos muy breves, de repente pues no hacen estas divagaciones de reflexión, sin embargo, a veces se pueden apreciar. Bien, al menos de la colección Mates seleccioné 10 devocionarios para poder ejemplificar estos modelos y, bueno, como podrán notar, la mayoría son del siglo XVIII, excepto alguno que es del siglo XIX, pero todavía dentro del periodo virreinal, y que, bueno, están dedicados a vírgenes locales como Pueblitos, Zapopan, San Juan de los Lagos, e inclusive la Virgen de Guadalupe, Juquila en Oaxaca, Cristo de Esquipulas en Guatemala y un santo San Primitivo que se veneraban sus reliquias en la Catedral de la Ciudad de México. Bien, para el primer modelo, como ya mencioné, son estos textos que contenían la narrativa histórica, y uno de estos ejemplos es el de Vilaplana de 1761 para la Virgen del Pueblito, que se publicó como histórico y sagrado novenario. Sin embargo, en ese mismo año, y a la par podría ser que se publica la novena, esta misma novena de Vilaplana, pero separada del texto histórico. Esto indica que este tipo de textos que sí tenían la historia al inicio, pero eran extensas. Muchas de las veces, pues lo que se quería es que estos tipos de libritos llegaran a un público mayor, entonces si contenían muchas más páginas, pues era más caro. Y por eso, pues había esta otra posibilidad de prescindir del texto histórico de la novena histórica. Sin embargo, no he encontrado al menos ejemplos de ninguno que se haya publicado solo la historia. Cada vez que se publicaba era junto con la novena o separado. Y es algo similar lo que sucede con el Cristo de Esquipulas, con su novena y bosquejo se publicaba juntamente, pero también he localizado que se publicó la novena sin este bosquejo, inclusive se publicó en un formato más pequeño, porque tanto el texto de Vilaplana como este de Nicolás de Paz del Cristo de Esquipulas se imprimieron en octavo. Y el caso de la novena Esquipulas ya se imprimió en 16avos, que es decir, la mitad, que era un formato más asequible, más económico y que llegaba a las masas. Otros ejemplos son el caso de la Virgen de Zapopan, de un anónimo, que en este caso contiene sí al inicio un texto histórico que lo titula como motivo que obligó para hacer esta novena, ¿no? Y en este caso es un texto que no puede prescindir
porque precisamente explica y es la razón de ser de la propia novena o del devocionario. Y es algo similar que sucede con este otro devocionario el día 8 de cada mes dedicado a la Virgen, a la Divina Pastora, por José María Cela en Querétaro, y que, bueno, contiene una breve noticia, y al ser breve, que son, y de hecho son como 3 paginitas solamente de esta breve noticia, sin embargo, pues no se pensaría que se podría publicar separadamente. Entonces, en este primer modelo, la idea es que aparece la historia separada y en algunos casos podría prescindir de este texto histórico. Por otro lado, en el segundo modelo, más bien no viene separada la historia, sino que viene mezclada dentro de la práctica devota, y este es el caso de la novena también dedicada a San Juan de los Lagos, que es, bueno, es anónimo, de 1756. Dentro de las oraciones aparece la narración de los milagros, como en este caso el primer milagro para el primer día, y se va narrando uno de estos milagros que fueron tomados ya de un texto histórico, que es el de los dos célebres santuarios de Florencia, y que lo va citando dentro de cada milagro, ¿no? Y es algo similar con el guadalupano zodiaco, que es otro de los ejemplos de Javier Lascano, Francisco Javier Lascano. Sin embargo, aquí no cita su fuente, pero el texto está basado en el libro de Felicidad de México del siglo XVII. Y el tercer modelo es este que compagina, por un lado, el texto histórico al inicio y que lo va mezclando también dentro de la práctica votiva. En este caso es el de las meditaciones, novena y meditaciones de la Virgen del Pueblito de José Blancarte de 1791, donde al inicio trae una noticia previa y necesaria, es decir, que no podía prescindir para explicar sobre todo el origen del culto de esta Virgen, y es una síntesis porque él mismo al final de esta noticia dice que pues si se quiere extender más, que se recurra al texto de Vila Plana de 1761, su histórico y sagrado novenario. Y ya en los ejercicios, en la parte de los puntos de meditación, va haciendo reflexiones bíblicas y teológicas, pero también va haciendo reflexiones históricas, ¿no? Como es este caso en la página 30, donde pues está hablando de la descripción de la imagen. Bien, para ir llegando un poco al final, también estos autores, la mayoría de estos autores que escriben la historia, sí hacen algunas pequeñas reflexiones, sobre todo como Vila Plana, que él dice que está haciendo ese texto breve, pero no tan extenso como si fuera una historia, y él que conocía y practicó la historia en forma de crónica, porque fue el cronista de la provincia de los misioneros de la Cruz en Querétaro. Y bueno, en cuanto a la legitimación histórica y fuentes de veracidad, estos fueron, hubo preocupación por las fuentes, sin embargo, no de hacer crítica, aunque sí se fundamentaron en textos, digo, en documentos, la mayoría, inclusive como José María Cela, advierten que no encontraron documentos, por lo tanto se acercaron a las personas más ancianas y utilizaron pues fuentes orales en ese sentido, y por otro lado al testimonio en primera persona, es decir, que ellos mismos fueron testigos cuando fueron a observar estos santuarios, ¿no? O que estuvieron en esos santuarios, y por otro lado, pues también recurrieron a historias ya escritas, como es el caso de Florencia o el caso de Felicidad de México para el zodiaco guadalupano. Y finalmente, la veracidad histórica la hacían o la aplicaban por analogía, es decir, con otros santuarios y los testigos de los milagros. Es decir, que se podía creer en estos milagros porque pues hubo muchos testigos, ¿no? Y uno de estos autores, que es el de las Memorias de la Virgen de Juquila, Ruiz Cervantes, es el único que aparece un poco más crítico sobre los milagros. Sin embargo, dice que más vale creer en los milagros que no creer, ¿no? Entonces, para ya concluir, el análisis de esta variante del devocionario me ha permitido explorar la dimensión temporal que este género tipográfico puede aportar a la historiografía novohispana. Ciertamente, como tema de investigación, los devocionarios están inscritos en una temporalidad del mismo modo, están delimitados en un espacio, pero pasar a la cuarta pared de buscar lo temporal dentro de sus contenidos ha permitido explorar en este caso la visión del tiempo, el quehacer del historiador religioso, el método de la historia y la veracidad. Y bueno, muchísimas gracias. Totalmente en tiempo. Muchas gracias, Edgar. Sí, vamos bastante bien. Y vamos a ir a nuestra cuarta presentación. Esta estará a cargo también de una egresada de nosotros, distinguida egresada de nosotros, pero de
la maestría De la maestría. en historiografía de México. Recuerden que este posgrado tuvo una primera etapa, que fue la maestría en historiografía, donde nuestra siguiente participante, Genoveva Flores, fue egresada de las primeras, ¿verdad? La de segunda De generación. la segunda generación. Así que ella es de las fundadoras de este posgrado. Ese fue el germen de lo que es el posgrado el día de hoy en sus niveles de maestría y doctorado. Para el doctorado ya no nos acompañó, estuvo en la Ibero, ¿verdad? En la Ibero fue el doctorado, pero Genoveva sigue siendo una integrante del posgrado, distinguida, egresada y colaboradora en muchas publicaciones que ha tenido este posgrado. Ella nos va a presentar el día de hoy, es la siguiente ponencia, el latinoamericanismo en la correspondencia de Loret Seyud. Loret Seyud. Quiero decir que Genoveva es la directora de Rememora, que ya una vez vino y nos lo platicó ampliamente en un evento como este, y siempre es un gusto y un placer tenerla con nosotros, Genoveva. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero quiero decir muchas gracias por la presentación y por haberme invitado y estar aquí. Gracias por su escucha. Comenzaré con una brevísima introducción de cómo llegué al tema. Soy directora de Rememora y Rememora es un emprendimiento, que yo sé que esto suena raro, pero a este emprendimiento me he dedicado los últimos 6 años de mi vida y las familias me contratan para hacer sus memorias familiares. Y bueno, recientemente hicimos nuestra primera memoria institucional, que la acabamos de publicar en mayo pasado, por los 40 años de la Central de Bastos de Catepec. Entonces, pero, o sea, mi área, digamos, central que siempre he platicado aquí es historia del periodismo contemporáneo, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Pero llegar a este tema que voy a exponer hoy fue básicamente un reto que me lanzaron un conjunto de amigos que tengo que son editores. Entonces, cuando alguna vez les estaba platicando de la memoria del abuelito petrolero que estaba haciendo en ese momento, y me dijeron, oye, ¿y tú sabes quién es Loret Seyunet? Y yo, no. Pero sí sabes quién es Arnaldo Orfila. Ah, sí, sí sé quién es Arnaldo Orfila, ¿no? Bueno, ella fue su esposa. Ah, ok. Y no hay una biografía de ellos bien hecha. Así es de que te toca. Un poco así fue, o sea, fue en realidad un reto un poco informal que llegué. Y entonces, como en la vida hay muchas casualidades, en ese entonces, más o menos unos 8 meses antes, habían liberado el Fondo Loret Sejourné porque lo habían vendido al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Entonces yo fui, me presenté, ¿no? Llevé mi carta de presentación directora de Rememora, ¿no? Porque ya no estoy dando clases. Y dije, pues si me aceptan, pues yo reviso el archivo y de ahí me baso para hacer la biografía, es la biografía doble. Al principio yo pensé que también estaban las cartas de Arnaldo Orfila, pero no están, se las robaron. Entonces, me abrieron las puertas del archivo histórico de estéticas y bueno, voy a hablar un poco es un archivo muy grande, pero está más o menos clasificado por Adavi de México. Y bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? Y traje algunos fragmentos que se relacionan con el tema. En la correspondencia hay muy pocas copias de lo que Loret escribió. Lo que hay son cartas que ella recibió. Y de todo este gran corpus, yo elegí las cartas que ella recibía de sus corresponsales en distintos países de América Latina, discutiendo los temas de descolonización y
del imperialismo y de las dictaduras militares, ¿no? Que finalmente van a conformar un texto del que finalmente hablaré, ¿no? También por casualidad, porque les digo que las cajas de la correspondencia con Arnaldo Fila las sustrajeron del archivo cuando los funcionarios de la UNAM van a recoger el archivo a la voladora, que es una radio comunitaria de Amecameca, se encuentran unas cajas vacías y son las cajas de las cartas de Arnaldo Fila. O sea, están vacías y entonces el funcionario, la gente de la voladora le dice, sí, sí, estas no. ¿Cómo no? La caja está inventariada. Y de hecho, las cartas de Arnaldo Fila están en el catálogo, pero pues están desaparecidas. Entonces yo nada más encontré, así de una revisión exhaustiva, una carta de amor que le manda Orfila a la lista de correos de Juchitán cuando ella va a hacer un viaje allá de antropología y otra carta que se traspapelan, entonces por eso no, esas no se van, ¿no? Porque esas no están sustraídas. Y entonces lo que más hay, pues son estas cartas que recibía Loret. Hay algo muy, muy interesante. Hay un sobre, un file, sí, donde están cartas que ella escribió, pero que no mandó. ¿Y por qué no las mandó? Porque son cartas muy especiales, son cartas donde ya se ve el conflicto que ella tenía cuando todavía no conocía a Orfila, cuando era todavía compañera de Víctor Serge, el revolucionario soviético, y son cartas donde se ve lo mal que la trataba Serge. Entonces, esas están escritas, sí, pero no están enviadas. O sea, hay como dos que sí están enviadas. Entonces, bueno, ¿con quién? ¿De quién recibía las cartas? Entonces, como que este trabajo está a partir de la época en la que se hace pareja de Arnaldo Orfila, que como todos ustedes saben, son el histórico editor de Fondo de Cultura Económica y después fundador de Siglo XXI, ¿no? Entonces, esas son o sea, más o menos de los años 50, 60, 70 y 80. Entonces, normalmente a Loret Sejourné se le relaciona con la arqueología porque fue una gran arqueóloga de las primeras que exploró Teotihuacán. En particular, su mayor descubrimiento es una cosa que ahora está en completa ruina y también se robaron los murales, que es una parte del área habitacional que es Zacuala, ¿no? El libro de Zacuala es un libro maravilloso. Hay una reedición que parece que ya se está acabando, pero es un libro central. Y luego, a partir de todo lo que ella encuentra, hace dos libros muy polémicos, bueno, donde sostiene tesis muy polémicas de que Teotihuacán es la verdadera Tolán, la mítica Tolán, y también hace uno hermosísimo sobre que se llama El universo de Quetzalcóatl, donde ella explora códices, murales, crónicas, o sea, es muy rico. Pero ¿cuál es la cosa? Es de origen francés, no es jovencita, ella llega a la Escuela Nacional de Antropología como a los 37 años, ¿no? Entonces es una mujer 40, es muy guapa. Y pues era un ambiente muy masculino, muy, muy masculino. Sin embargo, ella juega muy bien sus cartas y logra insertarse en esa fase de la exploración de Teotihuacán y tiene mucha suerte. Zacuala ella escribe a partir de sus descubrimientos, de sus hallazgos, un libro muy bonito que se llama Un palacio en la ciudad de los dioses, porque es un palacio lo que encuentra, ¿no? En fin, pero no voy a hablar de eso, porque ella tiene esta fase que es por lo que es más conocida, las exploraciones de Teotihuacán y los libros que publica al efecto, pero después este ambiente muy masculino de la arqueología mexicana y una renovación, digamos, de las élites que dirigían
esta política arqueológica de México, la van como sacando en segundo plano. Y también entran los grandes proyectos financiados por Estados Unidos en la exploración de Teotihuacán, porque entonces Teotihuacán era como mucho, ¿no? Estoy hablando de finales de los 50 y los 60, y entonces es cuando se está haciendo toda esta, se está solidificando el nacionalismo revolucionario que tiene sus raíces prehispánicas, ¿no? Y es cuando se hace mucha antropología, en fin, es muy importante, pero entran los grandes proyectos como el Mapping Project y el proyecto de Teotihuacán con dinero de Estados Unidos, y a ella la van relegando, 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 mientras ella va descubriendo cada vez más cosas, ¿no? Entonces, pero esta siempre había tenido, bueno, de hecho por eso se enamora de Víctor Serge, esta cuestión, digamos, contra la opresión, ¿no? Siempre. Entonces, como que mientras la van haciendo como en segundo plano, en la arqueología, ella va desarrollando todo este discurso latinoamericano. Entonces, que les voy a mostrar algo, así como hiciste tú, voy a mostrar algunas cosas, para que se den una idea. ¿Qué? Ah, sí, no. De cómo está, ¿no? O sea, de cómo es lo que encontré. Por ejemplo, es una carta sí, ahorita les voy a explicar. Esta es una carta de Agustín de Santiago de Chile de la época de Salvador Allende, ¿no? Agustín y Tatiana están allá y he querido destacar o sea, me han dicho que ha habido gente que va al archivo y que se le queda viendo así a las cartas y es porque no entienden letra cursiva. Entonces, así, ¿no? ¿Y qué? No, pues regrésate a la escuela y que te enseñen, además del script, la cursiva, ¿no? Para que puedas leer esto, ¿no? Entonces, la gran ventaja de ser de la vieja guardia es que yo leo las dos, ¿no? Entonces, esta es la de Agustín y quiero llamar su atención sobre es cómo empieza la carta. Queridos Arnaldo y Loret. Loret era la arqueóloga, por eso he empezado con eso, la arqueóloga que les he dicho, muy rigurosa. Pero además, una de las cosas que yo he descubierto en esta investigación es que tenían una nutrida red de relaciones, de reciprocidad, cooperación en intelectuales de toda América Latina. Entonces, esto va a ser posible posteriormente, después en el 65, para el 66, la fundación de Siglo XXI, porque tenían todo este entramado de relaciones. Y aunque sí hay cartas de Orfila, que esas las encontré más bien en el mini archivo del siglo XXI, la que le daba mantenimiento a esa red de relaciones, es decir, quien contestaba las cartas y eso, era Loret, aunque las amistades fueran de ambos. Entonces, esto se nota en estas cartas justamente por cómo se las dirigen. Querido Arnaldo y Loret. Y lo siguiente que les cuenta son cuestiones de la editorial, ¿no? Porque él iba a hacer algún trabajo en Chile, ¿no? Entonces, bueno, pero quiero decirles cómo, bueno, esta tiene también como una mirada que me gustaría decir que tiene perspectiva de género, ¿no? Porque les quiero leer brevemente un texto que describe a Loret y es de Elena Poniatowska, nada más ni nada menos. Pero para que vean cómo la tenían conceptuada. Ese día, el día que defenestran a Orfila del Fondo de Cultura y todos van a arroparlo, ¿no? Ese día tenía que transcurrir y qué mejor manera que entre frases alentadoras de sus amigos. De pronto sonrió, está escribiendo a Orfila. De pronto sonrió con una sonrisa tierna que pasaba encima de todas nuestras cabezas. Entraba Lorette Sejourné, su mujer,
Todos nos levantamos a saludarla. Ella se sentó muy callada en una silla baja al lado de su marido y en ese momento recordé lo que lo que para James Joyce significa decir sí. Pensé que allí estaba la pareja, que entre los dos formaban una multitud, que la discreta Lorette Sejourné a cada rato le decía con los ojos al doctor Arnaldo Orfila, yo estoy contigo. Y mientras ellos dos estuvieran juntos, nada era realmente irreparable. Todo había sido un gran sí a la vida, al trabajo creador, un sí a México. Así es como Elena la describe a ella, pero ella era muchísimo más que eso. O sea, era quien, como les digo, articulaba esta red de relaciones. Eh, y el propio Orfila lo dijo en una entrevista con Cristina Pacheco, cuando lo entrevistó sobre su labor en siglo XXI. Cito a Orfila. Como lo he dicho en alguna ocasión, ha sido la consejera exclusiva en mi labor editorial durante 2 largas décadas en la que me he dedicado a esta tarea. Y en su correspondencia personal, ya vamos a ver cómo es que ella influía, ¿no? En esta consejería. Hay una carta, el papel es del siglo XXI, o sea, con membrete del siglo XXI, y le dice Loret a Orfila, hoy subió un momento Dick, simpatiquísimo, como siempre. Hablamos bastante y estaba de acuerdo con ver si se le puede poner más espacio al título en la portada de América Nuestra. Por cierto, que cuando le dije que te había propuesto llamarla Nuestra América, en honor a Martí, vio que algo estaba muy bien. Había yo ya notado al invertir los términos con América Nuestra, es una voluntad que se expresa, algo que se quiere hacer, una acción. Nuestra América le parece descriptivo, le pareció descriptivo de otro modo. Creo que tienes razón, ¿no lo ves así? O sea, ¿cómo se llamó la colección? Como ella dijo, ¿no? América Nuestra, ¿no? El nombre de la colección definitivo fue ese y se definía así la colección. Tenemos una intención, dar a conocer la expresión coherente del examen de las realidades que nuestros países viven desde hace siglos como tierras colonizadas que no logran liberarse, ¿no? Aquí ya vemos que empieza este discurso así, ¿no? Entonces, ay, perdón, como decíamos, solo tenemos las que llegaron, ¿no? Y muy poquitas de las que ella escribió. Ella sacó muy pocas copias porque escribía a mano. Las que siempre se tenían copias es las que se escribían a máquina porque podías ponerle un papel carbón y la copia y entonces conservabas la copia, ¿no? Así, esa característica tienen las pocas que he visto de Orfila porque había una secretaria, le dictaba la carta y entonces esas eran las que se conservan, pero Loret escribía a mano y en francés. Bueno, también llegó a escribir en español. Entonces, les voy a leer lo que dice la de Agustín para que vean cómo. Híjole, les voy a leer 3. Dijamos que es de Santiago de Chile, para que vean cuál era el intercambio. Si quieren, después vemos otras cosas. Con el país sufre altas y bajas en virtud de ese camino elegido, que como dijo Fidel Castro, es insólito, es muy complejo el entendimiento por parte de las masas trabajadoras de las consignas. Producción es revolución, aumentar la producción, etcétera, porque caen en el vacío, puesto que en verdad en las empresas estatizadas, como la del cobre, el obrero no siente que ha tomado el poder, ni mucho menos. Sin embargo, Allende se ha mostrado bastante tranquilo y va encauzando las cosas con bastante seguridad. La derecha se prepara cada vez más y da muestras de fuerzas, sale a las calles, invade las sedes de organismos de la UP, etcétera. Las cosas se van radicalizando, claro, al siguiente año el golpe, ¿no? Hay otra este, que es después, esta es otra persona con la que les escribe, es después del golpe militar en Argentina. Es de Delia Echeverry, es del 5 de octubre del 76. Mis queridos Lauret
y Arnaldo. Recibe la carta del 13 del mes pasado con gran alegría, una especie de bálsamo frente a todo lo que aquí sucede. Y no nos sucede individualmente a todos, pero sentimos partícipes del ambiente, de la pena generalizada que domina a todos en este país, que parece no lograr su rumbo. Casi no existe familia que no tenga que sufrir la pena de un secuestro, una detención, una tortura, la muerte. Y hasta las criaturas más pequeñas lo sienten, ¿no? Otra, o sea, voy a abreviar para darles como el panorama de estas cosas. Otra de ella misma, que es de los años 80, también de Delia. Anoche tuve una gran emoción al recibir la llamada de Arnaldo, que transmití a Micha y a Nélida, que reflejaba la alegría de ustedes, que fue la misma, la mía, al confirmar que ya se sabía la noticia que aquí oficialmente se ha tetaseado, no sé qué es eso, porque está en argentino, sobre el justiciero premio Nobel que se le ha otorgado con gran acierto a Pérez Esquivel, ¿no? Bueno, otra. Este, del 7, de otra corresponsal que es está Margaret Randall. Es del 7 de noviembre del 79, el año, dice, el año de la liberación. Y con esta ya cierro para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Trataré de transmitir algo que vi, algo aquí, porque velan, y es un día grande en sentimientos, emociones rápidas, como ráfagas, profunda pena y honda alegría. Eh, Desde ayer se velan aquí los restos mortales de Carlos Fonseca desde el pueblo pequeño de Huaslala, en la montaña, donde los campesinos han guardado silencio estos 3 años al guerrillero y su paradero, hasta Matagalpa primero y la ciudad natal de Carlos, y después por la carretera por el país entero hasta el cortejo a Managua, ayer al mediodía. Ha sido una continua muestra de amor y respeto a quien, de haber vivido, hubiera sido el jefe de la revolución sandinista. ¿No tenemos foto? ¿Ah? ¿No tenemos foto? Ah, sí, perdón. Rápido, rápido, la foto, la foto. Sí, tenemos que conocerla, ¿no? Bueno, no sé si yo no la conozco nada más. Esas son las fáciles, esta es la de Delia, porque estas están escritas a máquina, en lo cual le agradezco profundamente, pero también hay a mano. Esta es esa de Fonseca, es de Managua, del 7 de noviembre. Es dirigida a la familia, pero llega a la casa de Arnaldo y de Loret. Eso, Antonio es su esposo y los demás son sus hijos. Ellos viven en Cuba, entonces supongo que después la iban a mandar por la valija diplomática. Las cartas que vienen de Cuba no traen sobre, vienen en valija. Y este es el libro que después ella escribe, y entonces en este espíritu de la descolonización, de denunciar las atrocidades de la conquista y eso, y desde su expertise, ella hace para toda América Latina toda una relatoría, toda una narración de lo que fue la conquista de los pueblos originarios y el borrado en la historia. Si ustedes seguramente lo leyeron porque yo lo leí en CCH. Cuando empiezas a leer este y es anterior, parece que estás leyendo Las venas abiertas de América Latina. Pues no tuvimos foto, pero bueno, aplauso. La vamos a googlear. Bueno, pues tenemos unos minutos, 15 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, ¿quién quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Usted quiere hacer una pregunta? Ayúdame, ¿no? Con el micrófono. Sí, usted. Sí, usted. Sí, ayúdame. Venga para acá. Por favor, pásenme el micrófono. Yo quiero participar o No, sí, claro. No, sí. también participo. Claro. Adelante. Sí, gracias. Eh,
Una de las tesis de Roland Barthes respecto de Michelet es que él estaba enfermo de historia, ¿no? Tu lectura de los diarios, después de tu lectura de los diarios, ¿cómo interpretas esa aseveración que parece definir el carácter de Michelet? Sí, sí, sí se puede. Gracias. Mm, Adelante. ¿Ya? Buenas tardes a todas y todos. Pues muchas felicidades primero a todas las ponentes. Y quisiera hacer una pregunta a la doctora Cecilia Colón respecto a el tema de las mujeres que expuso. No sé si nos podría un poquito más ahondar en lo de y un poco más de las ideas de Carmen Báez, de lo que usted nos expuso sobre una parte usted dijo también de ideas políticas, no sé si podía adentrarse un poquito más en ese tema, en lo que dijo que había encontrado en los periódicos, bueno, en el Nacional precisamente. Gracias. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta antes? Por favor. Bueno, bueno, no sé si es más un comentario que una pregunta. Para Edgar, em, personalmente una de mis líneas de interés son la literatura hierofánica y justamente trabajo o trato de analizar esta cuestión historiográfica y su potencial en tanto discurso histórico. En este entrecruzamiento entre el que podría denominarse el hecho religioso o lo religioso, que de alguna forma, más allá de las prácticas y los significados que suelta, es intangible, y lo histórico, entendido como lo profano. Eh, ¿cómo entenderías, pues justo, ¿no? Este tipo de textos entrecruzan esos dos espacios. ¿Cómo lo conceptualizarías, cómo lo explicarías y qué potencial historiográfico le darías al devocionario? Pues Gracias. tenemos tres. Adelante, Elmi. Juntamos la cuarta. Sí, sí, sí. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la mesa. Tengo pregunta para Edgar y también sobre Lorenzo Journey. Entonces, bueno, para Edgar, no sé si podrías ahondar un poco. Tú decías que estás analizando la cuestión de la temporalidad en los devocionarios. Entonces, me gustaría saber cuál es tu perspectiva teórica o qué tipo de historicidad o atemporalidad has encontrado en los devocionarios. Y en el caso de Loret Sirune, yo la había leído por la cuestión de Teotihuacán. Yo no sabía este asunto de Arnaldo Orfila, pero me gustaría saber si, Genoveva, has intentado ya hacer una serie como de mapeo de red, o sea, a través de estas cartas, como de la red de comunicación de estos, pues, intelectuales académicos, ahí está seguramente como muy variado, reporteros también, que sería bien interesante hacer. Y la otra, ahora que veía el libro de siglo XXI, ¿no? Si has podido seguir un poco pues el rastreo, porque al final pues es el esposo un poco el que la publica en ese caso, ¿no? Entonces, si has podido o si has encontrado en el archivo material que te permita ver pues cómo se lleva a cabo esta obra. Y pues nada, en realidad me gustó mucho la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. No, gracias, doctora. Yo también tomaré el micrófono para participar. Muchas gracias. Comienzo felicitándolas, felicitando al compañero por la mesa. Yo quisiera una pregunta para Edgar. Sí, es Edgar, ¿verdad? Pero, sí. Sí, sí, está. En sintonía al resto de comentarios, o sea, desde una razón historiográfica, ¿tú qué especificidades encuentras entre cada devocionario y por lo mismo, o sea, qué diferencias? Cuando Rubial hablaba de estos santuarios pues, de la región de Occidente, por ejemplo, de las diferencias entre las vírgenes. Marcaba también particularidades entre las promociones franciscanas, agustinas, seculares. Mencionabas por ahí, por ejemplo, esta del Zodiaco Mariano, de los jesuitas, Francisco de Florencia, etcétera. O sea, tú, has ya rastreado, has percibido ya como estas diferencias que te permitan hablar desde los mismos devocionarios
desde los mismos desgloses marianos, diferencias entre vírgenes, temporalidades, ciudades, imprentas, instituciones, etcétera, ¿no? Y también una especie de duda, comentario para la doctora Genoveva. O sea, en esas conexiones como intelectuales, pues yo lo sitúo también como en ese americanismo del siglo XX, o sea, de mediados del siglo XX, donde están las generaciones de cubanos, argentinos, mexicanos, creando una idea sobre América Latina, ¿no? En estas cartas percibes estos intereses, estas discusiones, peleándose con el hispanismo de la conquista, etcétera, ¿no? No sé qué nos puedas compartir. Muchas gracias. Pues creo que tenemos, tenemos una buena ronda de intervenciones y vamos a seguir entonces el orden de presentación, ¿les parece? Entonces, bueno, pues adelante, Amira. Sí, muchas gracias. Ay, sí se oye. Sí, sí, ya. Sí, bueno, gracias por la pregunta porque a mí siempre me gusta hablar de Barthes. Este, em, yo creo que depende de la época. O sea, hay épocas, si lo pensamos en el diario, hay épocas en el diario en las que si Michelet está como con un ritmo de trabajo así obsesivo, o sea, uno ahí se explica cómo fue posible que publicara una obra tan vasta. O sea, sí escribía como un loco. Entonces, y el diario lo refleja no solo como por decir el intenso trabajo, sino por cosas tipo, me duele la cabeza, o sea, cosas de ese estilo. Y también como que un estado de ánimo donde le pesan mucho algunos eventos. O sea, le pesa mucho, y se ve, sí se ve en la obra publicada, le pesa mucho escribir algunos eventos y hay reflejo de eso en el diario. Sin embargo, también hay épocas en las que hay una especie de alejamiento de la historia o diríamos nosotros como de la historia, como por así decirlo, momentáneamente pura, ¿no? O sea, me refiero a momentos donde se pone a escribir estos libros de historia natural, ¿no? O sea, el pájaro, el mar, ahí es como una especie de repliegue. Y para él, por supuesto que hay una conexión entre el mundo natural y la historia. Pero bueno, para el público eso no es tan obvio. Entonces, eso sí, a nosotros nos parece como una especie de repliegue. Y hay momentos donde él dice, por ejemplo, es que yo quisiera estar hablando del amor y de la montaña y así de cosas de la naturaleza, pero pues siento el deber de la historia, dice, siento el pesado deber de la historia y como que es, pero como que hay ciertos días en los que es necesario para él encontrar una inspiración, quizás en otras cosas y luego volver al trabajo de la escritura historiográfica tal cual. Gracias, Amira. Ceci. A ver, la política. La política es un tema bastante escabroso y resbaloso, siempre, y ahorita creo que está porque nunca. Pero bueno, en aquel momento las mujeres no se confrontaban como se confrontan ahora. Eran bastante más tranquilas, incluso en un texto por ahí dice Julia Tuñón, nos podrían parecer como hasta muy leves, pero era la época. Y lo que dije al principio, si lo vemos con nuestros ojos del siglo XXI, vamos a pensar que, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Por qué no gritan más? No, no iban a gritar. Tenían una educación que obviamente las hacía ser tranquilas, pero, pero ya empezaban también a pedir ciertos derechos. De hecho, se supone, cuentan las malas lenguas, que Cárdenas iba a dar el voto a las mujeres, pero no lo dio. Mandó la iniciativa al Congreso, todas estaban esperando que dijeran que sí, y a la mera hora se quedó ahí en un cajón durmiendo durante, ¿cuántos años pasaron? ¿13 o 17 años después para que dieran el voto? Ajá. Estamos pensando que Cárdenas termina en 1940 y el voto es hasta el 53. Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, a partir de lo que yo empecé a leer en el periódico El Nacional, encontré a esta mujer, Paula Alegría, yo no la conocía, no tenía el gusto. Ella nació en 1912 y murió en 1970, y ella ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1946 y fue la primera mujer en ascender a embajadora en 1962. Entonces, todas estas periodistas son mujeres que de alguna manera tienen una posición con respecto a la política, que insisto,
No se estaban enojando con lo que había, lo estaban aceptando, pero además eso ayudaba a que se les abrieran ciertas puertas. Si ellas hubieran sido muy transgresoras como ahorita, se les hubieran cerrado en automático y no las hubieran dejado entrar por ningún motivo. Entonces, a veces conviene ser un poco más tolerante. Consuelo Colón, para el año 37-38 hizo una revista que se llama Mutualidad, donde ella le echa muchas flores a Lázaro Cárdenas porque es cuando el problema del petróleo. Y entonces, bueno, en la revista hay anuncios de que la gente debe de colaborar, debe de ayudar y debe de apoyar al presidente. Entonces, esa es la posición que tenían casi todas las mujeres. Quizás las que un poquito menos eran las que eran comunistas, pero las comunistas no tenían obviamente mucha cabida dentro de estos periódicos. Ellas tenían a su vez sus propias redes, sus propios medios de difusión y era otra cosa. Sin embargo, por ejemplo, te platico otra cosa que me pasó cuando empecé a leer el Nacional. Me encontré a una escritora que se llama María Luisa Vera, del Partido Comunista, cuyas fechas desconozco, no sé ni siquiera de qué parte del país era, no hay datos de ella, no hay nada. Pero en el Nacional aparecen publicados unos cuentos de ella. Y después descubrí, metiéndome al catálogo de la Biblioteca Nacional, que hay 4 libros de ella allí. Uno de cuentos y 3 de poesía. Uno de los de poesía se llama Yunque, el de cuentos se llama Cuentos de Extramuros, de los cuales 3 afortunadamente aparecieron publicados en el Nacional. Y bueno, más o menos ahí te das cuenta. Y lo único que te puedo decir así como chisme de ella, lo único que descubrí fue que ella, dentro del grupo que fue al Congreso de Escritores Comunistas de 1937, que estuvo ahí Octavio Paz, Elena Garro, Juan de la Cabada, y ahí estuvo María Luisa Vera. Y estuvo uno de los revueltas, no me acuerdo si fue Fermín, José no era, no me acuerdo si fue Fermín o Silvestre, uno de los dos. Y ella fue. Y Juan de la Cabada dice, iba una escritora muy joven, María Luisa Vera. Dije, ¿y qué más de ella? Nada más, ahí estuvo en la bola y se fue con todos. Y pues muy joven, entonces bueno, ya de ahí empiezas a lucubrar. Yo dije, bueno, si está en 37 muy joven, eso me arroja que tal vez nació entre 1910 y 1915. Durante los años 30 publicó sus libros y después no hay nada. Entonces, bueno, uno encuentra así las cosas. Yo lo que hago es arqueología literaria. Encuentro las vetas y después pues tengo que ir juntando las piececitas, todo como un rompecabezas. Yo creo por eso me gustan los rompecabezas. Y hay que armarlo. Cuesta tiempo, cuesta andar yendo y viniendo y de repente encontrarte un dato así que puedes relacionar inmediatamente y dices, ya voy armando. Pero por el momento a esta mujer la tengo. Así como, por desgracia, algunos de los fallecidos del incendio de Iztapalapa, la tengo desaparecida. Ok. Tiempo. Entonces, primero va Edgar. Edgar, ¿no? ¿Me escuchas, Edgar? Sí. Bien, bueno, voy a tratar de responder, que fueron preguntas agradezco las preguntas y fueron preguntas muy interesantes que me hicieron reflexionar y pensar bastante y creo que van a potenciar también el seguir indagando en este tema, ¿no? Las 2 primeras preguntas creo que puedo responderlas de algún modo, diciendo que, bueno, la forma en que yo lo puedo conceptualizar es, bueno, más bien lo ha conceptualizado Antonio Rubial para, sobre todo la historia, bueno, aunque también para las crónicas y la geografía en general y la literatura hierofánica, es con una concepción de historia providencialista, ¿no? De esta historia, digamos, concebida en una historia universal desde la creación hasta el final de los tiempos, que es, bueno, este pensamiento cristiano y que, bueno, ha planteado ya François Artaud, sobre todo en sus textos
sobre el régimen de historicidad y específicamente él habla del régimen cristiano de historicidad, ¿no? Creo que en ese sentido, para entender el discurso histórico de estos devocionarios, que es muy complejo porque como tal no se conciben como solo textos históricos, sino que van compaginando estas prácticas devocionales. Lo que sí, lo que sí implicaría un problema o hasta todavía en este momento es que algunos devocionarios que sí conciben la historia, bueno, físicamente impreso, está separada la historia primero y luego el devocionario. Ahí, inclusive en su último libro, Rubial ya considera este tipo de devocionarios dentro de la literatura hierofánica, que es algo que tendría que discutirse con él directamente para saber si lo podemos meter ahí o no. Y lo otro es que, bueno, pues esto da pie a conceptualizar el devocionario histórico. Por un lado, aunque mi análisis es un poco más formal desde la tipografía y digamos, sus elementos formales, ciertamente los que hacen estos discursos no reflexionan tanto, pero sí se pueden encontrar indicios, sobre todo de este providencialismo. Y por otro lado, ¿qué potencial historiográfico puedo ver en esto? Sobre todo para la historia en general de ciertos santuarios que hoy en día ya no existen, pero también para algunas prácticas, algunas prácticas religiosas que también, bueno, solamente se pueden conocer a través de ese tipo de discursos. Y finalmente, ¿cuáles serían como esas particularidades de diferencia en los devocionarios históricos y en general en el devocionario como género tipográfico? Es que, bueno, ciertamente hubo sí digamos, una primacía de autores jesuitas que fueron los que más promovieron, desde luego, desde sus ámbitos académicos, pero también de difusión de muchos santuarios, y son a los que se les pide que escriban este tipo de historias. No digo, no creo, pero son los que mayoritariamente están escribiendo este tipo de historiografía novohispana y que además, después de su expulsión, ¿quiénes serían los que asumen esta responsabilidad de algún modo? Y van a ser, al menos por lo que llevo analizado hasta el momento, pues van a ser los oratorianos, ¿no? Que van a promover mucho sus cultos, sobre todo con el de San Miguel de Atotonilco, y bueno, entre otras. Esa sería una de las diferencias. La otra diferencia que también está ceñida es la imprenta. Las imprentas pues están en el centro, Puebla y México, porque bueno, por ciertas razones no se publicaban en otros lugares, no se les daba permiso. De hecho, sí he localizado que algunas imprentas pues no les rechazaron sus permisos, pero después a finales del 18 pues están las imprentas en Veracruz, en Oaxaca, en Puebla. Entonces ahí también va a haber un florecimiento de estas devociones, pero y ahora de estos devocionarios, pero de devociones ya demasiado locales, ¿no? Y creo que es lo que puedo decir al respecto. Espero puedo haber dado alguna pista. Tiempo, regresamos a un comentario, si no, le digo que en el chat tiene un comentario, pregunta. Genoveva, por favor. Ok, sobre la red de relaciones. Afortunadamente en el archivo, es un archivo muy amplio, me tardé en revisarlo como medio año, así con visitas 2 veces por semana. Están las agendas de Orfila. Entonces, aunque no era tan disciplinado en ver con quién se reunía, sí hay un mapa general. Loret, hay una parte que, o sea, lo de Loret es como para Netflix, para serie de Netflix. Cuando ella sale de París, huyendo de la guerra de los nazis, sale con su segunda pareja, que es Víctor Serge, que es un revolucionario que había estado cercano a Trotsky y obviamente iba a ser de los que le iban a dar cuello si lo encontraban los nazis en París. Entonces, en la historia oral dicen que ella está esperando en la estación de tren a su mamá, que le lleva a su hijo para que huyan cuando van para Marsella, pero la mamá no llega con el hijo. Entonces hay como un rompimiento durísimo porque ella se va a Marsella. En Marsella tiene una convivencia como muy prolongada con los surrealistas que había conocido porque ella fue editora de películas en Francia antes de enamorarse de Serge. De hecho, por ese ambiente cinematográfico es que conoce a Serge y deja a Bernard. Entonces,
Cuando ella finalmente viaja a México, viaja con los hijos con la hija de Víctor Serge, con Janine. Entonces sale Serge y al año siguiente sale ella con Janine, que va a ser como su hija, ¿no? Digamos. Llegan a vivir a México, viven en la calle de Hermosillo, muy cerca del viaducto. Yo he ido a ver el edificio. Eh, pero con esta ruptura con el hijo, su hijo, con René, hace que ella proyecte silencio sobre todas sus relaciones anteriores, ¿no? Digamos, sus relaciones europeas, pero sí mantiene una, que es la viuda del hijo mayor de Trotsky, que se convierte a la postre en su correctora de estilo en francés. Y a ella le pide, años después, como en el 50 y tantos, que vaya y busque a su hijo. Y ella sí reconecta y ahí están las cartas de su hijo joven, cuando... es toda una historia, te digo que es para serie de Netflix. Pero en resumen, para contestarte, sus relaciones anteriores las borra, está llena de silencio. A diferencia de Orfila, Orfila tiene muy buenas relaciones con su gente de Argentina, del movimiento de reforma de Córdoba, que es donde él entra a la política. Cuando ya digamos, son pareja, a partir del 51, ya las amistades son como muy combinaditas, pero hay una característica especial de esas redes, que casi todas son de extranjeros, o sea, sí tienen amigos mexicanos, pero la mayoría de sus redes son extranjeras, ¿no? Pero hay unas que sí van a ser fundamentales tanto para la historia de Orfila como para la historia de Loret, que son los fundadores del Fondo de Cultura Económica, que son economistas. El fondo se funda para traducir los textos de los economistas. ¿Y por qué? Porque ¿por qué Loret, a pesar de ser mujer, a pesar de ser grande, a pesar de no haber acabado la carrera en la ENA, por qué le dejan las exploraciones de Teotihuacán? Porque vienen fondeados hay un telegrama que dice que le dieron 150,000 pesos del Banco de México. ¿Y por qué se los dan? Por un amigo personal de Orfila, que fue director del banco. Entonces, eso es importante. Las que ya están en las agendas se distingue y ven muy frecuentemente, mientras vivió, a Alfonso Reyes, es su amigo personal, y a los González Pedrero. Y eso después va a ser interesante porque la esposa de González Pedrero es una cubana que se trae la experiencia del Teatro Escambay, que es originario de Cuba. Y yo hasta lo vi aquí en Chapultepec, ¿no? Campesinos haciendo bodas de sangre, ¿no? Entonces, es como muy, muy interesante, pero el otro, las amistades de Orfila, de Argentina, y la ex esposa de Orfila, llegan a ser amiguísimas de Loret Sellone. O sea, amiguísimas. Es impresionante cómo se quieren. Es bueno, en fin. Y finalmente, ¿eh? No, sobre los discursos sobre América Latina, todas las cartas que reciben los que están en Bolivia, de los que están en Brasil, todas hacen referencia a esta construcción de América Latina libre.